Verónica y Luis llevaban 5 años de casados. Su matrimonio había estado lleno de amor, comprensión y apoyo mutuo. Pero ahora, una nueva oportunidad se presentaba ante ellos, una que podría cambiar sus vidas para siempre. Verónica había sido aceptada en un prestigioso programa de maestría, algo que necesitaba desesperadamente para obtener un ascenso en su trabajo. Una noche, Verónica llegó a casa con la carta de aceptación en la mano, su corazón latiendo con fuerza. Luis estaba sentado en el sofá, revisando algunos documentos del trabajo. Levantó la vista y vio la emoción en los ojos de su esposa. «Luis, me han aceptado en el programa de maestría», exclamó Verónica, agitando la carta en el aire. Luis sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía cuánto significaba esto para Verónica, pero también sabía que su situación financiera era complicada. «Eso es maravilloso, Verónica. Estoy tan orgulloso de ti», dijo Luis, poniéndose de pie para abrazarla. «Pero, ¿cómo vamos a costearlo? Ya estamos justos con el dinero». Verónica se mordió el labio inferior, sabiendo que este era el mayor obstáculo. «He estado pensando en eso. Podríamos pedir un crédito, y yo podría buscar un trabajo adicional para cubrir parte de los gastos. Sé que no será fácil, pero esta maestría podría cambiar nuestras vidas», explicó, su voz llena de esperanza. Luis suspiró y se alejó unos pasos, paseando por la sala. La idea de pedir un crédito le preocupaba, pero también entendía la importancia de esta oportunidad. «Podríamos manejarlo si ambos hacemos algunos sacrificios. Yo podría trabajar horas extras y ajustar nuestros gastos. Pero tenemos que estar seguros de que esto es lo que realmente quieres, Verónica». «Es un gran compromiso», dijo Luis, mirándola con seriedad. Verónica asintió, sus ojos llenos de determinación. «Lo quiero, Luis. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Esta es nuestra oportunidad de tener una vida mejor». Luis la miró durante unos momentos, y luego sonrió. «Entonces lo haremos. Pediré el crédito y trabajaremos juntos para que esto funcione. Pero debes prometerme que no te sobrecargarás demasiado. Tu salud es lo más importante», dijo, tomando sus manos. Verónica sintió una oleada de alivio y gratitud. Abrazó a Luis con fuerza, sintiendo que juntos podían superar cualquier obstáculo. «Gracias, Luis. Prometo que haré todo lo posible para que esto valga la pena». La decisión estaba tomada, y con ello, una nueva etapa en sus vidas había comenzado. Sin embargo, ninguno de los dos podía prever las sombras que acecharían su camino. Las semanas se convirtieron en meses, y la vida de Verónica y Luis cambió drásticamente. Luis encontraba cada vez más tiempo en el trabajo, aceptando cualquier hora extra disponible, mientras Verónica se sumergía en sus estudios y su trabajo. Las responsabilidades y los sacrificios que ambos habían asumido comenzaron a pasar factura en su relación. Una noche, Verónica llegó tarde a casa después de una agotadora jornada de estudio y trabajo. Encontró a Luis en la cocina, preparando una cena rápida. El aroma de la pasta llenaba el aire, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. «Hola, amor. ¿Cómo te fue hoy?», preguntó Luis, tratando de sonar animado a pesar de su cansancio evidente. Verónica dejó caer su bolso en una silla y se acercó para besarle la mejilla. Sus movimientos eran lentos y pesados, reflejando su agotamiento. «Exhausta, pero bien. ¿Y tú?». «No he visto mucho de ti últimamente», respondió ella, su voz un tanto apagada por el cansancio. Luis suspiró, revolviendo una olla de pasta. Las ojeras bajo sus ojos y la rigidez de sus hombros eran señales claras del estrés que estaba soportando. «Igual. Muchos turnos extras. Pero, sabes, todo esto es temporal. Pronto estarás terminando la maestría y las cosas mejorarán», dijo, tratando de convencerse a sí mismo tanto como a ella. Verónica sonrió, aunque sus ojos mostraban una sombra de duda. «Lo sé. Solo desearía que tuviéramos más tiempo para nosotros», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «Yo también. Pero estamos haciendo esto juntos, ¿verdad?», respondió Luis, intentando mantener el ánimo. Verónica asintió y se acercó para abrazarlo.
Sin embargo, ambos sentían el peso de los sacrificios que estaban haciendo, y el tiempo juntos se volvía cada vez más escaso. La sensación de distancia entre ellos crecía con cada día que pasaba. Durante las cenas rápidas que compartían, las conversaciones se volvieron más superficiales. Los temas importantes se evitaban, como si hablar de ellos pudiera romper la frágil paz que intentaban mantener. ¿Has hablado con tus padres últimamente?, preguntó Luis una noche, intentando iniciar una conversación. No mucho. Han estado ocupados con sus cosas. ¿Y los tuyos?, respondió Verónica, sin mucho interés. Lo mismo. Mi madre me preguntó por ti el otro día. Le dije que estabas bien, pero no sé si me creyó, dijo Luis, forzando una sonrisa. Verónica suspiró. Sabía que sus padres estaban preocupados por ella, pero no tenía la energía para lidiar con ello. Es difícil hablar con ellos cuando apenas tenemos tiempo para nosotros mismos, dijo, tomando un sorbo de agua. Luis asintió, sintiendo la misma frustración. Quería hablar de cosas más profundas, de sus miedos y esperanzas, pero cada intento se sentía como un esfuerzo inútil. El trabajo de Luis también se estaba volviendo una carga cada vez más pesada. Las largas horas y la presión constante le estaban pasando factura. Una noche, después de otro turno agotador, llegó a casa y encontró a Verónica durmiendo en el sofá, rodeada de libros y papeles. Se acercó en silencio, cubriéndola con una manta. La miró por un momento, sintiendo una mezcla de amor y tristeza. Recordó los días en que solían quedarse despiertos hasta tarde, hablando de sus sueños y planes para el futuro. Ahora, esos momentos se sentían como un recuerdo distante. Te amo, Verónica. Solo espero que todo esto valga la pena, susurró, antes de dirigirse a la cama, demasiado cansado para seguir pensando. Los fines de semana, que solían ser un momento para relajarse y disfrutar juntos, ahora estaban llenos de tareas y responsabilidades. Verónica pasaba la mayoría de su tiempo libre estudiando, mientras Luis intentaba ponerse al día con las tareas del hogar. Un sábado por la tarde, mientras Verónica estaba en la biblioteca, Luis decidió limpiar la casa. Mientras aspiraba la sala, encontró una caja de fotos viejas. Se sentó en el suelo y comenzó a revisarlas, recordando los buenos tiempos. Una foto en particular captó su atención. Era de su luna de miel en Cancún, ambos sonriendo ampliamente bajo el sol. La felicidad en sus rostros le hizo darse cuenta de cuánto habían cambiado. ¿Dónde quedaron esos días?, se preguntó en voz alta, sintiendo un nudo en la garganta. Cuando Verónica llegó a casa esa noche, encontró a Luis sentado en la sala, mirando la foto. ¿Qué haces?, preguntó, sorprendida. Solo recordaba nuestra luna de miel. Éramos tan felices, Verónica. ¿Qué nos pasó?, dijo Luis, levantando la mirada hacia ella. Verónica se sentó a su lado, tomando la foto en sus manos. La vida, el trabajo, las responsabilidades, todo se ha vuelto tan complicado, dijo, con un tono de resignación. Luis la miró a los ojos, buscando algún indicio de la mujer con la que se había casado. ¿Crees que podamos recuperar eso?, preguntó, su voz llena de esperanza y miedo. Verónica suspiró, sintiendo el peso de sus decisiones. Quiero creer que sí, Luis. Pero necesitamos encontrar una manera de estar juntos en esto, de apoyarnos de verdad, respondió, tomando su mano. Luis asintió, sabiendo que no sería fácil, pero dispuesto a intentarlo. Los sacrificios compartidos estaban comenzando a pasar factura, pero ambos sabían que debían encontrar una manera de superar los obstáculos, juntos. A medida que los días se convirtieron en semanas, la rutina diaria se volvió aún más agotadora. Las horas extras de Luis y el intenso horario de estudios de Verónica los mantenían separados la mayor parte del tiempo. Cada noche, cuando finalmente se encontraban en la misma habitación, la distancia entre ellos se sentía más grande. Una noche, mientras cenaban en silencio, Luis no pudo contener su frustración. Verónica, esto no puede seguir así. Apenas hablamos, apenas nos vemos. Siento que estamos perdiendo todo lo que teníamos, dijo, dejando caer el tenedor en su plato. Verónica lo miró,
con los ojos llenos de cansancio y culpa. Lo sé, Luis. Pero no sé qué más hacer. Estamos tan cerca de terminar esto. Solo un poco más de tiempo, por favor, respondió, tratando de mantener la calma. ¿Y qué pasa si, cuando todo esto termine, ya no queda nada de nosotros? Preguntó Luis, su voz quebrada. Verónica sintió un nudo en la garganta. No tenía una respuesta para eso. Sabía que estaban en una encrucijada y que cada decisión que tomaban los alejaba más. Solo tenemos que aguantar un poco más. Encontraremos la manera de arreglarlo, lo prometo, dijo, aunque en su corazón sabía que las promesas no siempre eran suficientes. Luis se levantó de la mesa, sin decir una palabra más. Se dirigió a la habitación, dejando a Verónica sola con sus pensamientos. Ella sabía que estaban en un punto crítico, y que si no encontraban una manera de reconectar, todo podría desmoronarse. Mientras se preparaba para dormir, Verónica no podía dejar de pensar en las palabras de Luis. Sabía que estaba en lo correcto, pero también sabía que no podía renunciar a su sueño. Necesitaba encontrar un equilibrio, pero no estaba segura de cómo hacerlo. La noche avanzó lentamente, y el silencio en su hogar se volvió ensordecedor. Ambos estaban atrapados en un ciclo de sacrificios y expectativas, sin saber cómo romperlo. El peso de sus decisiones y la carga de sus compromisos los estaban llevando al límite, y el camino hacia adelante se veía cada vez más incierto. La maestría de Verónica era su esperanza de un futuro mejor, pero también estaba poniendo en peligro el presente que tanto habían trabajado para construir. La incertidumbre y la tensión seguían creciendo, y con cada día que pasaba, el sacrificio compartido se sentía más como una carga insostenible. Las responsabilidades y la falta de tiempo comenzaron a afectar más profundamente la relación entre Verónica y Luis. Ambos sabían que la carga del compromiso era grande, pero la realidad superaba sus expectativas. Verónica estaba cada vez más absorta en sus estudios, y Luis se sumergía en el trabajo, tratando de mantener a flote sus finanzas. Verónica llegó a casa tarde una noche después de una jornada especialmente agotadora. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido de la televisión en la sala. Luis estaba dormido en el sofá, su rostro mostrando signos de cansancio extremo. Luis, despierta. Ve a la cama, dijo Verónica suavemente, sacudiendo su hombro. Luis abrió los ojos lentamente y miró a su esposa con una mezcla de confusión y cansancio. ¿Qué hora es?, preguntó, parpadeando para despejarse. Es tarde. Ve a dormir, repitió Verónica, ayudándolo a levantarse. Luis se levantó pesadamente y se dirigió a la habitación, murmurando algo ininteligible. Verónica suspiró y se sentó en el sofá, mirando la televisión apagada. Sentía un peso en el pecho, una sensación de que algo importante se estaba perdiendo. A la mañana siguiente, Luis se levantó temprano para ir al trabajo. Verónica estaba todavía en la cama, exhausta por las largas horas de estudio y trabajo. Luis se detuvo un momento en la puerta de la habitación, observándola dormir. Sentía una mezcla de amor y tristeza. Te amo, Verónica. Espero que todo esto valga la pena, murmuró antes de salir. El día transcurrió lentamente para ambos. Verónica pasó la mayor parte de su tiempo en la universidad, asistiendo a clases y trabajando en proyectos. En una de sus clases, conoció al profesor Daniel Rivas, un hombre carismático y brillante que captó su atención desde el primer momento. Profesora Verónica, su último trabajo fue excepcional. Me encantaría discutir algunas ideas con usted, dijo el profesor Rivas una tarde después de clase. Verónica sonrió, sintiendo una chispa de emoción. Claro, profesor. Será un honor, respondió, ignorando la pequeña voz de advertencia en su mente. Las reuniones entre Verónica y el profesor Rivas se volvieron más frecuentes y personales. Lo que comenzó como una simple admiración se transformó en una atracción irresistible. Verónica se sentía culpable por disfrutar de la atención del profesor, pero también sentía que necesitaba algo para distraerse del estrés constante. Una noche, después de una de esas reuniones, Verónica llegó a casa tarde. Luis, sentado en el sofá, la esperaba. Su rostro mostraba signos de preocupación y fatiga.
¿Dónde estabas?, preguntó Luis, su tono más preocupado que acusador. En la universidad. El profesor Rivas y yo estábamos discutiendo un proyecto, respondió Verónica, evitando su mirada. Luis sintió una punzada de celos, pero no dijo nada. La confianza entre ellos comenzaba a desmoronarse. El profesor Daniel Rivas era conocido por su carisma y su habilidad para captar la atención de sus estudiantes. Verónica no fue la excepción. Desde el primer día de clases, sintió una conexión especial con él. Sus explicaciones eran claras y apasionadas, y siempre encontraba una manera de hacer que los temas más complicados parecieran simples. Una tarde, después de una clase particularmente intensa, el profesor Rivas se acercó a Verónica mientras recogía sus cosas. Verónica, me gustaría hablar contigo sobre tu último proyecto. ¿Tienes unos minutos?, preguntó, sonriendo amablemente. Verónica asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Claro, profesor. ¿De qué se trata?, respondió, tratando de mantener la calma. El profesor Rivas la guió hasta su oficina, donde se sentaron y discutieron el proyecto en detalle. La conversación fue fluida y agradable, y Verónica se sintió cómoda compartiendo sus ideas y escuchando las sugerencias del profesor. Tu trabajo es impresionante, Verónica. Tienes un gran potencial. Me gustaría que consideraras participar en un proyecto de investigación que estoy liderando. Creo que podrías aportar mucho, dijo el profesor Rivas, mirándola con una intensidad que la hizo sonrojar. Gracias, profesor. Sería un honor para mí participar en su proyecto, respondió Verónica, sintiendo una oleada de orgullo y gratitud. A medida que pasaban los días, las reuniones entre Verónica y el profesor Rivas se volvieron más frecuentes. Pasaban horas discutiendo ideas, compartiendo experiencias y trabajando juntos en el proyecto. Verónica se sentía cada vez más atraída por la pasión y la dedicación del profesor. Una tarde, después de una larga sesión de trabajo, el profesor Rivas la invitó a tomar un café. Necesitamos un descanso. ¿Te gustaría tomar un café y charlar un poco?, sugirió, sonriendo. Verónica aceptó, agradecida por la oportunidad de relajarse. Mientras bebían café y conversaban, se dio cuenta de que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Sentía una conexión profunda y personal, algo que no había experimentado en mucho tiempo. La atracción entre Verónica y el profesor Rivas creció con cada encuentro. Lo que comenzó como una simple admiración académica se transformó en una relación clandestina. Verónica se sentía culpable por engañar a Luis, pero también encontraba en el profesor Rivas una escapatoria al estrés y la presión de su vida diaria. Una noche, después de una de sus reuniones, Verónica y el profesor Rivas se encontraron en un bar cercano. La conversación fluía con facilidad y ambos se sentían cada vez más cómodos en la compañía del otro. Daniel, esto es tan diferente a todo lo que he vivido. Me hace sentir viva de nuevo, dijo Verónica, mirándolo a los ojos. El profesor Rivas sonrió y tomó su mano. Verónica, tú también me haces sentir algo especial. No puedo negar lo que siento por ti, respondió, acercándose lentamente. La tensión entre ellos era palpable, y antes de darse cuenta, se encontraron besándose apasionadamente. Verónica sabía que estaba cruzando una línea, pero no podía detenerse. Necesitaba esta conexión, esta emoción que había estado ausente en su vida. A partir de ese momento, su relación se volvió más intensa y complicada. Verónica trataba de equilibrar su vida con Luis y su aventura con el profesor Rivas, pero la culpa y la tensión comenzaban a pasar factura. Una noche, después de una reunión con el profesor, Verónica llegó tarde a casa. Luis estaba despierto, esperándola con una expresión preocupada. ¿Dónde has estado, Verónica? Es muy tarde, preguntó Luis, tratando de mantener la calma. Lo siento, Luis. Estaba en la universidad, trabajando en un proyecto con el profesor Rivas. Perdí la noción del tiempo, respondió Verónica, evitando su mirada. Luis asintió, pero la duda y la sospecha comenzaban a crecer en su interior. Sentía que algo no estaba bien, pero no quería confrontar a Verónica sin pruebas.
El día que Luis descubrió la infidelidad fue el más devastador de su vida. Encontró mensajes en el teléfono de Verónica que no dejaban lugar a dudas. Su corazón se rompió al leer las palabras cariñosas y los planes secretos que habían estado haciendo. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó Luis, mostrando los mensajes a Verónica. Verónica, pálida y temblorosa, intentó explicarse. Luis, lo siento. Fue un error. Estaba confundida, estresada, dijo, con lágrimas en los ojos. No quiero escuchar más. Has destrozado todo lo que teníamos, respondió Luis, alejándose de ella. Luis se fue de la casa esa misma noche, dejando a Verónica sola en medio de su arrepentimiento. El profesor Rivas, temeroso de las repercusiones, también la dejó, aumentando su desesperación. Luis decidió no perdonar a Verónica y la relación se rompió. El profesor Rivas, temeroso de las repercusiones, también la dejó. Verónica se encontraba sola y desesperada. La noticia de la infidelidad llegó a oídos de los superiores de Verónica. En lugar del esperado ascenso, fue despedida, y su reputación profesional quedó arruinada. Verónica, no podemos permitir este tipo de comportamiento en nuestra empresa. Lamentablemente, estás despedida, le dijo su jefe. Verónica pasó días sumida en un profundo estado de reflexión y arrepentimiento. La realidad de sus acciones y las consecuencias que éstas habían traído consigo la atormentaban constantemente. Sentada en la pequeña mesa de su cocina, rodeada por el silencio de una casa que alguna vez estuvo llena de amor y risas, se encontraba frente a una encrucijada emocional. La noticia de su infidelidad se había esparcido rápidamente en su lugar de trabajo, y el juicio de sus colegas y superiores fue implacable. La llamada de su jefe fue breve y contundente. Verónica, tu conducta es inaceptable para la imagen de nuestra empresa. Lamentablemente, no tenemos más opción que despedirte, había dicho con una frialdad que la dejó helada. Con la pérdida de su empleo, Verónica se encontraba no solo sin su esposo y su amante, sino también sin su carrera, la cual había trabajado tan arduamente para construir. Pasó días encerrada en su casa, sin ganas de enfrentarse al mundo exterior. El teléfono sonaba ocasionalmente, pero ella lo ignoraba, incapaz de enfrentarse a las preguntas y el juicio de sus amigos y familiares. Una tarde, mientras revisaba antiguas fotos de ella y Luis, la nostalgia y el arrepentimiento la invadieron. Observó una foto de su luna de miel en Cancún, ambos sonriendo bajo el sol brillante. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas al recordar la felicidad de esos días. ¿Cómo pude arruinarlo todo?, se preguntó en voz alta, sintiendo un dolor punzante en su pecho. Desesperada por alguna forma de redención, Verónica decidió escribir una carta a Luis. Sabía que una disculpa en persona no sería suficiente, y las palabras escritas le daban tiempo para expresar completamente su arrepentimiento. Querido Luis, no sé cómo empezar esta carta, pero siento que necesito hacer esto. Lo siento. Sé que esas palabras no pueden reparar el daño que he causado, pero necesito que sepas cuánto lamento todo lo que ha pasado. Me dejé llevar por el estrés y la confusión, y tomé decisiones que nunca debí haber tomado. Perdí de vista lo que era realmente importante, tú, nuestro matrimonio, nuestro futuro juntos. Me doy cuenta de lo egoísta que fui y de cómo te lastimé profundamente. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que estoy profundamente arrepentida. Lamentablemente, he perdido todo por mis malas decisiones, incluyendo a ti, la persona más importante en mi vida. Si alguna vez puedes encontrar en tu corazón perdonarme, estaré eternamente agradecida. Si no, lo entenderé, pero quería que supieras que te amo y que siempre lo haré. Con amor y arrepentimiento. Verónica. Doblando la carta con cuidado, Verónica la metió en un sobre y la dejó en el buzón de Luis, con la esperanza de que él pudiera algún día leerla y comprender la profundidad de su arrepentimiento. Mientras tanto, Luis intentaba reconstruir su vida después de la devastadora revelación de la infidelidad de Verónica. Se mudó a un pequeño apartamento y se concentró en su trabajo, utilizando las largas horas y la rutina para mantener su mente ocupada y alejada del dolor. Una tarde, después de una agotadora jornada laboral, Luis llegó a casa y encontró la carta de Verónica en su buzón.
Dudó un momento antes de abrirla, pero finalmente se sentó en su pequeño sofá y comenzó a leer. A medida que leía las palabras de Verónica, su corazón se llenó de una mezcla de emociones, tristeza, ira, pero también un atisbo de comprensión. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras terminaba la carta. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y difícil, pero leer el arrepentimiento de Verónica le dio un pequeño consuelo. Decidido a seguir adelante, Luis empezó a enfocarse en sí mismo. Se inscribió en un gimnasio, comenzó a leer libros que siempre había querido leer y retomó viejas amistades. Poco a poco, empezó a encontrar una nueva rutina y una nueva normalidad. Verónica, por su parte, sabía que tenía que reconstruir su vida desde cero. Consiguió un trabajo temporal en una pequeña tienda y comenzó a asistir a sesiones de terapia para enfrentar sus errores y aprender de ellos. La terapia le ayudó a entender las razones detrás de sus acciones y a trabajar en mejorar como persona. Un día, mientras caminaba por el parque, Verónica se encontró con una vieja amiga, Clara, que siempre había sido una fuente de apoyo. «Verónica, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has estado?», preguntó Clara, abrazándola con calidez. «Ha sido difícil, Clara. Pero estoy tratando de reconstruir mi vida». «¿Y tú?», respondió Verónica, sintiendo una oleada de gratitud por el apoyo inesperado. Clara sonrió y las dos amigas comenzaron a caminar juntas, hablando de sus vidas y recordando viejos tiempos. A medida que pasaba el tiempo, Verónica se dio cuenta de que, aunque había cometido errores graves, aún tenía la oportunidad de aprender de ellos y convertirse en una mejor persona. Luis, también en su propio camino de sanación, empezó a notar pequeños cambios en su vida. Con el tiempo, comenzó a sentirse más ligero y menos consumido por el dolor de la traición. Aunque no sabía si alguna vez podría perdonar completamente a Verónica, se dio cuenta de que aferrarse al resentimiento solo le haría más daño a él mismo. Un año después, Verónica y Luis se encontraron accidentalmente en una librería. La sorpresa fue palpable, pero también una sensación de aceptación. «Hola, Luis», dijo Verónica, con una sonrisa tímida. «Hola, Verónica», respondió Luis, sintiendo una paz inesperada. Se miraron por un momento, y aunque no sabían qué les deparaba el futuro, ambos sintieron que finalmente estaban en el camino correcto hacia la sanación y el crecimiento personal. La vida había cambiado drásticamente para ambos, pero con el tiempo, aprendieron que incluso en medio del dolor y la traición, siempre había una oportunidad para el arrepentimiento, la reflexión y un nuevo comienzo. Las sombras de la ambición y el dolor de la traición seguían presentes, pero con cada paso que daban, se acercaban más a una vida llena de esperanza y posibilidades.